Un minuto en la República Argentina y ya están aquí en nuestros estudios de Radio Fiel 106.5 dos jugadores respectivamente de ambos clubes de la localidad de Inriville, en este caso Jorge Pirro en representación del club River de Inriville y Eduardo Luca Angeli del club Almafuerte de la localidad misma, quienes vamos a rememorar entre los tres épocas de clásicos inrivillenses. Los traje a ellos dos porque son dos personas que conocen bien lo que es la historia futbolística de ambos clubes. Y ahora los saludo. Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes, Eduardo. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, Guido. Yo me gustaría aclarar una cosita por tu introducción, de que nos traes para recordar de esa época. Yo, la verdad que me deja más tranquilo, porque yo creí que me iba a poner, iba a cotejar mi calidad futbolística con la de Pirro, y estamos muy lejos. Él fue un gran jugador de fútbol y yo fui un mediocre picapiedra del medio campo. Ahora, si me decís para recordar, si me animo a recordar igual que él. Bien, quiero saber y que le cuenten a la audiencia si para ustedes hoy los clásicos que se viven normalmente en la Liga Regional Fútbol del Sur son parecidos en cuanto a la emotividad y a la adrenalina a los que se disputaban entre Almafuerte y River en aquella época, ya que muchos, ustedes ven en la calle, ¿verdad? Y se comenta que no había clásicos como los que se disputaban aquí en Riville, en nuestra localidad. Bueno, yo te puedo decir que ha cambiado un poco el fútbol. En aquella época había más entusiasmo, la gente iba más a la cancha, colaboraba más. Hoy está un poquito frío el pueblo y bueno, no hay esa emoción, no va la gente que iba antes. Jugábamos un clásico, iba 1500 personas más o menos. Así es, sí. Hoy si tuviéramos un clásico, salvo que reviva esa época, a lo mejor se motiva el pueblo, pero ¿qué va a ser? Ha cambiado, Inriville ha cambiado mucho. Y más lo que corresponde en el ámbito deportivo y cultural, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el fútbol se alimenta de triunfo. Y si vos no tenés triunfo, es muy difícil que te siga la gente. Eso es no solamente en Inriville, en todo el país. Así es. Lamentablemente, es lo mismo que si jugáis y salís segundo, ya no servís, tenés que ser campeón o nada. Exacto, sí. Y bueno, eso también no está bien, porque salir segundo, tercero, jugar una final quiere decir mucho. Sí. Específicamente, tratando de contestar tu pregunta, te diría que sí, cambió el fútbol, cambió la preparación física que hoy tienen los jugadores. Específicamente, rememorando los clásicos de la década del 70 principalmente, que es la que Almafuerte volvió a hacer fútbol después de muchos años y hizo hasta el año 1979. Los clásicos eran, como vos decís, eran memorables, eran clásicos muy reconocidos en la zona. Yo no tuve mucha oportunidad últimamente de ver clásicos. Es decir, fui a ver hace 2 o 3 años atrás Corrales y Sporting, y había una cierta motivación, pero no era comparable a lo que en ese momento la pasión de River y Almafuerte despertaban. Eran, como dice Tito, eran clásicos de 1200, 1300 personas, y para un pueblo como el de Inriville era un acontecimiento muy importante. ¿Y creen que hoy en día no hay ningún clásico en la zona que supere lo que era Almafuerte River? Yo he tenido el gusto de presenciar varios clásicos de Montevideo y se asemeja mucho la pasión. El clásico de Montevideo se sigue revalidando año a año y despierta una pasión muy comparable a eso. Acordate, Eduardo, cuando River jugamos una vez una final con Sporting y se tuvo que poner acoplados todo alrededor de la cancha por la gente. Recuerdo esa final, sí, porque había que tener lugar para la gente. Con Unión de Cruz Alta también, lo que era en Cruz Alta y lo que pero fue esto en fue hace poco. Yo te hablo de aquella época, cuando jugaba yo. Ajá. Si Almafuerte había hecho un espacio, había detenido la práctica del fútbol
varios años y vuelve a la práctica del fútbol en el año 1972 y transcurre toda esa década hasta el año 1979. En el año 72 yo era chico, tenía 11, 12 años, tengo el recuerdo bien presente, pero principalmente del año 75 para adelante. Desde el año 72 al año 76, 77, los equipos de Inriville, tanto River como Almafuerte, se nutrían de jugadores que traían de Rosario de la zona. El doctor Rubio es un caso, también Cristian da Silva. Después del 77 para adelante, por lo menos en Almafuerte ya se le dio preponderancia al jugador local, y solamente cuando había un puesto que flaqueaba, un lugar donde había que ocupar porque no había jugador local, se traían jugadores de otras localidades. Pero fue una década, yo creo que futbolística fue una década brillante, tanto para el fútbol local, regional, como para el fútbol nacional. Si hacemos un poco de memoria, década del 70 en el orden nacional, me acuerdo de Huracán del 73, que era un equipo brillante, me acuerdo de River del 75, que sale campeón después de 18 años, que tenía un gran equipo. Es decir, la década del 70 en sí para el fútbol argentino en general fue muy valedera, y fue la que nos dio el primer título internacional, o el primer campeonato mundial. Específicamente en Inriville se focalizó mucho el deporte, ¿no? En esa época, sí. Sí, el deporte de fútbol, era exclusivamente fútbol en ese momento. Sí. No me acuerdo, Pileta River se hizo un poco más tarde. Yo cuando empecé a jugar tenía 15 años y me pusieron en primera en la unión que había hecho en aquel entonces, no sé si lo conocías, Almafuerte y River, o River y Almafuerte. Se hizo la unión. Jugábamos con camiseta celeste y se entró en la Liga Chañarense. Ajá. Y bueno, ahí fue donde yo debuté en primera. Y luego tuviste, después de eso, después pasé, seguí jugando. Después salimos campeón con Santa Elena. El primer campeón de Inriville fue Santa Elena, en la Liga de Marcos Juárez. Bien. Ese dato yo no lo conocía. Claro. Y en aquella época, jugar el clásico consistía en jugar de cualquier modo, es decir, lesionados, con molestias musculares, hasta quizás con algún desgarro encima, ¿no? Todos querían estar. Es lo que te dije en la introducción. Ha cambiado todo. Yo creo que la preparación física, hacíamos una buena preparación física, pero ni comparar con la preparación física que tiene el jugador actual. Hoy es más físico que técnico, y en ese momento se le daba preponderancia a lo técnico que sobre lo físico. Yo recuerdo ir a práctica de martes a viernes y en el Club Almafuerte, y hacíamos martes hacíamos lo físico, y después jueves y viernes, miércoles, jueves y viernes nos tiraban la pelota ahí, había que jugar a la pelota y estábamos una hora jugando a la pelota. Es decir, no se le daba preponderancia a lo físico. Por eso yo siempre asimilo eso a que había más técnica, porque el jugador estaba más en contacto con la pelota. Lo que pasa es que hoy la preparación física achica mucho los espacios, porque son más rápidos, porque tiene más resistencia, porque están muy bien preparados. Entonces se enciman mucho, hay mucha marca, es más fácil destruir que construir. Así es. Entonces hoy se mira más para destruir al rival que para construir ellos, porque aguantan estos partidos que está viendo de la primera vez nacional. Es una cosa espantosa lo que corre. El fútbol argentino decayó en sí. Sí, por supuesto. Ya los clubes grandes no le ganan más a los chicos como era antes, que iba, por ejemplo, no sé, Gimnasia de La Plata iba a la cancha de Boca y se comía 5. Hoy en día ya no es más así. Se equiparó mucho el fútbol porque el elemento nivelador es la preparación física del jugador, y no es más la técnica. Refiriéndome a lo local, otro hecho que yo creo que fue desencadenante y que sirvió para potenciar al jugador local fue el que los equipos locales tenían un buen presupuesto y traían jugadores de otras localidades, como ya mencionamos, y los jugadores locales veían practicar a esos jugadores,
compartían una práctica y después compartían el partido del domingo y fueron aprendiendo sus técnicas, su modo de jugar a la pelota y recibieron mucho. Yo tengo un ejemplo muy palpable que no lo voy a decir al aire porque pero un jugador que en la cuarta de Almafuerte era un jugador rústico, un defensor rústico, y después de mamar todo eso, de ver al jugador de afuera que venía y que salía jugando la pelota y que se daba se le ponía especial preponderancia a la pelota contra el piso y todas esas cosas, terminó siendo, al final de su carrera, terminó siendo un excelente marcador central, y de un pie muy fino y de una persona muy dúctil con la pelota en los pies. Bien, y cambiando lo que es la pregunta, ¿cómo se veían las semanas previas al clásico? Ya que este era demasiado picante, por de alguna manera llamarlo, ¿no? No, en aquella época no se vivía la semana del clásico, se vivía toda la semana. De lunes a miércoles se recordaba el partido del domingo que pasó y de miércoles el que venía. Ahora cuando era el clásico era un hervidero ya. Sí, pero no, había una adversidad, pero muy muy sana, yo me acuerdo, yo y mi familia muy identificados con el Club Almafuerte, pero asimismo compartíamos el café con amigos en el Club River y nos cruzábamos de locales tomando un café, charlando. Imagínense lo que era el fanatismo en aquella época, que muchos fanáticos de ambos clubes no pasaban enfrente de la sede. Era increíble. Hay una anécdotas que son extraordinarias, pero no era en general eso. En general había una buena comunión entre las dos instituciones, aunque cuando llegaba el día del clásico cada uno ponía su clásico pasión. es el clásico, no hay nada, es el mejor partido del año. Yo recuerdo el primero en el año Almafuerte vuelve a hacer fútbol nuevamente en el año 72. El primer partido que Almafuerte juega en ese año, después de tantos años de receso, juega con Almirante Brón de Cruz Alta, y estaba la ruta en construcción, desde el cementerio de Inrivilla hasta Los Urgentes estaba la ruta en construcción, y se desviaba por un camino de tierra. Almafuerte ganó 1-0 con gol del Nene Araya, me acuerdo. Y ahí en ese año tenemos el primer clásico, que es el clásico en la cancha de Almafuerte, donde iba ganando River 1-0, muy famoso porque está la filmación todavía dando vueltas. Claro. Iba ganando River 1-0 y un penal que para la gente de River fue dudoso, para mí fue un penalazo. Patea. Y esto que sabe de fútbol, pateó el cabezón da Silva el penal y hace el gol, y ahí la hinchada de River invade la cancha y bueno, se terminó suspendiendo el partido. Está la filmación dando vueltas todavía. Y escuchar insultos en la calle y ver discusiones entre hinchas y fanáticos de ambos clubes, ¿era normal ver eso para defender su camiseta misma? Pero por supuesto que era normal. Además los cantitos, yo los tengo grabados todavía. Sí. Los tengo grabados, los cantitos. Incluso nuestro productor Gustavo Barrota nos dijo que había un cantito referido a tu familia y referido a tu familia, ambas familias. ¿Ah, sí? No lo conozco. No me acuerdo, yo me acuerdo. Me acuerdo de muchas cosas, de eso no me acuerdo. No, yo tampoco. Eran muy pasionales los clásicos. Hay que reconocer que eran muy pasionales, pero el día lunes nos olvidábamos todo lo que había pasado. Lo que pasa es que el pueblo vivía otra cosa, Inrivilla era otra cosa en ese momento como localidad. Las fábricas estaban todas en marcha, las cooperativas estaban todas en marcha. Había otro ánimo, había otra economía. Sí, posibilidad de financiar había deporte, otra cosa. El deporte exclusivo que en ese momento era el fútbol. Claro, que hoy no están, desgraciadamente. Pero ¿qué no sé si le hace acordar o recordar algo esto, que griten un poquito los hijos del abogadito. Sí, de parte sí. de los hinchas de River hacia Almafuerte, y que griten un poquito los hijos del Tito. Por parte de Almafuerte a River, ¿no? No, yo ni sabía de eso. Había un montón de cánticos. Una vez la hinchada de Valdicera, la hinchada de River le cantaba, se había corrido un comentario de que había faltado un banco de esos que se ponen afuera de los domicilios. Almafuerte había ido a jugar a Valdicera y había faltado un banco, pero no sé por qué alguien lo asimiló de que lo habían
robado la gente de Almafuerte que había jugado. La caja. Y la semana siguiente era el clásico River de Almafuerte. Y entonces me quedó grabado ese cántico. Que la hinchada de River cantaba, lo habían inculpado al Cabezón da Silva, que era el número 6 de Almafuerte. Entonces la hinchada de River cantaba, vea, qué cosa tan fulera. El 6 de Almafuerte roba banco en Valdivia. No. Mirá, Lucayoli se está riendo, no para de reírse, Lucayoli. Bien, ¿y la metodología de entrenamiento de la época era parecida a la actual? Es decir, el acceso a elementos para entrenar, ¿era accesible por parte de los clubes o se entrenaba muy precariamente? Era todo distinto, ¿no? Bueno, Tito también fue preparador físico, cuando fue técnico de River fue preparador físico. Era todo muy rudimentario, pero no es que no había preparación física, había preparación física, era distinto. Era muy exigente, hoy es exigente la preparación. Y el que no está bien preparado, le cuesta. Y está la prueba de que cuando hay en el fútbol actual hay jugadores que son los menos, pero hay jugadores que tienen un buen manejo de pelota y tienen una gran predisposición al buen juego, pero si no están bien entrenados o son frágiles físicamente, cualquier tipo bien entrenado se le pone al lado y no le hace tocar la pelota. Se ve en el fútbol, prendiendo el televisor, vos ves que estos partidos modernos que hay algún jugador que se destaca, pero cuando en la primera jugada que se destacó hizo alguna jugada distinto a lo normal, ya se le pone un tipo al lado y no toca más la pelota todo el partido. Sí, o le cuesta tocar después la pelota. Hoy lo enciman mucho. Aparte, yo no sé lo que hacen los técnicos, porque el 4-4-1-1, el 5, el 5-5-0 adelante, qué sé yo, ya no le entendés más al fútbol. Yo tengo que decir que el compañero de mesa aquí, Tito, para mí ha sido el mejor jugador que dio el fútbol de Irriville, en el aspecto local. Pero debo reconocer que hubo grandes jugadores en esa década de 70. Daniel, tu hermano, es un caso. Sí, Daniel fue posterior, al año 76, 75, 76 para adelante. Almafuerte en el año 76. Almafuerte entra en el 72 el primer torneo y en el 73 sale campeón de la liga. Era mi papá el técnico. Y después vuelve a ganar la liguilla, que se llamaba, en el año 76, que tenía un equipo también brillante. Pero después clasificaban 6 y ahí pierde con Corralense una semifinal, me parece. Al Daniel yo lo llevé a instituto. Claro. Y quedó, un año llegó a jugar en primera. Y Daniel jugó en la cuarta especial de Newell's Old Boys, estaba estudiando en Rosario, y de ahí se va a estudiar a Córdoba y va a jugar a instituto. Y jugó en la primera de instituto, lo fuimos a ver varios partidos con Tito. Jugaba en primera instituto cuando instituto no jugaba el torneo local, la Liga Cordobesa. La Liga Cordobesa. Bien, y en cuanto a los jugadores, ¿se priorizaba los jugadores de la localidad o se traían muchos jugadores de afuera para reforzar el plantel? Eso yo antes te lo anticipé. Yo me acuerdo del más fuerte, desde el 72 hasta el 76 eran más los jugadores de afuera que integraban el equipo que los locales. Pero después del 76 al 79 o 75 al 79 ahí ya había más predominio del jugador local. Pero siempre había algún refuerzo en algún puesto que flaqueaba, ahí siempre se traía un jugador de afuera como para reforzar. Después hubo otra cosa muy característica y muy particular y que pinta de cuerpo entero, que había rivalidad, pero no una rivalidad mala. Era que muchos jugadores de River después jugaban en Almafuerte, y muchos jugadores de Almafuerte han jugado en River también. La familia Araya completa. El clásico vendido. Claro, la familia Araya completa, por ejemplo, el Kiki, el Nene, Pablo, José, eran todos jugadores de River. Cuando Almafuerte se fue, los va a jugar a Almafuerte y después algunos vuelven a River. Sí, Cabezón Conta, que había jugado en Primera Central, que vino a jugar a Almafuerte en el año 73. Hoy normalmente en la actualidad se ve, te lo digo porque algunos jugadores de Corralense, por ejemplo, se pasan a Sporting, los de Sporting pasan a Corralense, en Cruz Alta pasa lo mismo, los de Unión se pasan a Newellton, los de Newellton a... Calvermate fue otro de los ejemplos de eso. Calvermate había jugado en River. ¿Vos sabías que Almafuerte trajo 11 de afuera un año? ¿En esa década del 70? No, antes. No, yo era chico. No me acuerdo. Y si no me falla la memoria, te lo digo, a lo mejor algún viejo me está escuchando y sabe. Jugaba Boschi, Montero y Miranda, Chaveta, Serjó y Maraciolo, Borelo,
Canú, Marchetti, Apiciafoco y Escabone. Sí, de esos apellidos me acuerdo todo porque mi papá lo nombraba siempre. Bueno, pero mirá no, si me acuerdo. Yo era pibe. Yo iba siempre atrás de los arcos mirando, me gustaba un ala izquierda que era de Belville, el mago Gandullo y Teguillo. Era un ala izquierda, antes estaban todos, y yo me ponía donde ellos pateaban para mirarlo. Me gustaba. Era pibe, comparando los jugadores que vinieron de afuera en River y en Almafuerte, hubo grandes jugadores. Almafuerte, Da Silva, Conta, Rubio, Mancini, River, Choco Torres, Choco Tavares, jugadores brillantes. Ahora, yo el mejor jugador que vi de afuera jugando en Rivilla fue el Choco Torres, era un jugador brillante. Vi Almafuerte había quedado afuera y fui a ver una semifinal a Valdicera, jugaba River y Sporting. Ganó 2-0 River. El Chueco Torres agarraba la pelota en su área y la llevaba. Vos también jugaste ese partido. Sí. Era un jugador brillante. El Chueco Torres era jugador muy parecido, el mismo estilo, y coincidían más o menos temporalmente en el momento de jugar con el JJ López. Muy parecido. Un 8 de toda la cancha. De un tiro libre perfecto, de cuando pateaba un penal era prácticamente imposible sacárselo. No, buen jugador, muy buen jugador. Todas cosas que yo no también viví. lo mandé a instituto. ¿Lo mandaste a instituto? Y estuvo en instituto. Lo operaron, que estaba se le salía un hombro, lo operaron, y después no sé qué pasó, porque como era buen jugador, era muy disciplinado, claro, también. Sí, sí. Después de muchos años lo vi jugar al hijo y jugaba, tenía unas características muy parecidas el hijo. Pero el Chueco Torres para mí fue el mejor jugador que yo vi acá, que venía de afuera a jugar en Rivilla, un jugador brillante. Tito, y en tu caso, vos, ¿repentinamente fue tu paso de River a instituto o en medio de eso hubo otros clubes? No, yo jugué por todos lados. Yo jugué en Valdicera, jugué en Isla Verde, jugué en Aspro, en Las Parejas, en San Martín de Marco Juárez, en el Sarmiento de Leones. Y después me fui para el lado de Río Cuarto, General Cabrera, ahí tuvimos la selección de Río Cuarto. Exactamente, sí. Y después de la selección de Río Cuarto me compra Córdoba, instituto. Después me vine a River. Y yo jugué 23 años en primera. 23 años en primera. Y 20 fui técnico. Mi trayectoria fue mucho más corta, Almafuerte. Almafuerte un año, en el año 82, en el año 82 jugué en River, un año. Fue muy corta mi trayectoria. Como mis pases, mi trayectoria era como mis pases, muy cortita. Ya después de 15 metros ya se me complicaba. Y un día hubo un hecho lamentable en un clásico, ¿no? No sé si recuerdan ese tiro en la canilla de un policía a un espectador. No, pero no era un clásico, era Almafuerte y Corralense. No era un clásico. Almafuerte y Corralense. Fue el mejor partido que yo le vi jugar a Almafuerte en esos 10 años, por lo menos. Había jugado muy bien, pero había perdido. ¿Y por qué se dio ese hecho lamentable? Porque, como siempre, el equipo que pierde cuestiona la actuación del árbitro. Almafuerte tenía una hinchada muy seguidora y muy efusiva. Este chico que fue después el que recibe el tiro, con un grupo habían ido por el lado del patio del colegio secundario. El referí se vestía en una piecita ahí muy contigua al alambrado. Y bueno, la historia dice que un policía tiró un tiro al aire, rebotó en una planta y fue a parar en la pierna de este chico. Nunca se supo realmente lo que había pasado. Pero había mucha euforia y se ponía mucho en juego lo pasional y podían pasar esas cosas porque los dos equipos de Rivilla tenían hinchadas muy seguidoras. Bien. Jorge, ahora te quiero preguntar a vos, de forma específica, si en uno de tus últimos clásicos, no sé si recordás que erraste un penal en la cancha de River. ¿Qué sentiste en ese momento, ya que errar un penal en un clásico en un momento determinante debe ser difícil para la parte anímica y más por cómo se vivía en aquella época los clásicos? No era de errar muchos penales. No, pero era una Ortigosa. Sí, pero no te vas a creer que erre solo, erre algunos más también. Ajá. Sí, el penal es... Yo ni lo erré, no lo pateaba, bueno. Sí, y se erra un penal, pero el jugador cuando ya está en la cancha lo erró. Yo tengo que recordar una jugada donde está involucrado Pirro y que después que esa jugada fue desencadenante del resultado, que yo siempre lo cargo donde nos encontramos. Un clásico en cancha de Almafuerte,
Pietro Bon era el arquero de Almafuerte, venía de Rosario. Salta a cabecear Pirro, un pelotazo largo, salta a cabecear con Pietro Bon se golpea, se quiebra una costilla y entra a atajar el arquero suplente, que era Daniel Bertoglio. Y en el primer tiro libre, me parece verlo, el primer tiro libre, la pelota pateaste, la pelota pasó por arriba de la barrera y la clavaste en el ángulo. Fue una jugada donde sale lesionado el arquero, y es decir, el arquero que la reemplazaba, que tendría que haber tenido un rato de oxígeno como para agarrarle el sentido al partido y agarrarle la vuelta al partido, no tuvo esa posibilidad, porque enseguida se provoca una infracción afuera del área y el Tito era muy preciso en los tiros. Bueno, pero fíjate vos que en esa jugada fue una jugada desgraciada. No te dije nada, de lo contrario. No, porque yo te explico, aunque no saltamos los dos. Aunque el decir popular... saltamos tres. Sí. Calvermate, yo y el arquero. Y el arquero cae, yo también caigo. Yo no recuerdo haberlo tocado. Yo estoy tan seguro de lo que digo, porque también te voy a decir que he quebrado 3 o 4 jugadores porque me pegaban. Así que yo no fui un santo. Vos, no. Pero esa jugada que yo sé que quedé marcado en el pueblo. Pero yo te lo puedo asegurar, te lo puedo garantizar que yo no lo toqué. Vos sabés que los jugadores que yo he visto muchos jugadores como eras vos, jugadores habilidosos, que después de haber recibido muchos golpes, claro, por su calidad futbolística, se armaron como un mecanismo de autoprotección para resistir a todo eso. Maradona tenía esa condición. Maradona primero le pegaban y se caía, tuvo 2 lesiones, y después Maradona mismo había hecho un coso que ya él antes de recibir el golpe del contrario, ya tenía su mecanismo que lo ponía. Sí, aprendí a recibir el golpe. Claro. Y en el fútbol actual hay muchos también que... Sí, aprender a recibir Manso, el golpe, que era un jugador livianito, ese jugador de Newell, era un jugador chiquitito y muy golpeado también. Cuando termina su último partido, tuvo varios altercados porque él iba a chocar y siempre levantaba un poquito la pierna como mecanismo de autoprotección, y ha terminado lesionando y ha sido cuestionado por eso, cuando él lo hacía para defenderse. Bien. Y Eduardo, te pregunto, en aquella época que recordaba Tito, donde había gran cantidad de jugadores de afuera, dijo que había 11, más o menos, de diferentes localidades, te pregunto, ¿cómo se solventaban en aquella época quienes venían provenientes de afuera a jugar al Almafuerte? Porque no solo había dinero para ellos en contraprestación por jugar, sino que también había una cooperación colectiva por quienes colaboraban para Almafuerte para brindarle una residencia y un trabajo, ¿no? Porque es un claro ejemplo de tu padre, Elvio. Sí. Cuando empleaban la carpintería a varios de los jugadores. Sí, y el Nini Pagliari empleaba a los jugadores de River en su tornería, en ese momento era una tornería. Han trabajado muchos jugadores de River, han trabajado en la tornería de Pagliari. Y muchos jugadores más fuertes, no digo tantos, pero 3 o 4 si me pongo a recordar seguro, terminan trabajando en la carpintería ahí de mi papá. Ahora, mi papá era técnico de Almafuerte, y uno de sus empleados, que era el Beto Orellano, era el empleado, trabajaba en la carpintería, y tenían una comunión entre ellos, una amistad tan profunda que se respetaban mutuamente y que hablaban de cualquier cosa menos de fútbol. Era una cosa muy bueno, muy... Yo también fui muy amigo con el Elvio. Sí, teníamos, no sé si una amistad o un respeto o algo, pero éramos muy amigos. Era una rivalidad muy linda, porque era una rivalidad que terminaba el domingo a la tarde después del partido. Bien, ¿y creen que algún día volverá el clásico, ese clásico que reunía miles de personas, tanto en Reville como de afuera? Porque recordemos que no solamente venía gente en Reville, iba a los clásicos a ver el partido mismo, sino que había muchísima gente de afuera que venía a ver los partidos de Almafuerte versus River. En lo que respecta a mí, es mi deseo de que Almafuerte algún día vuelva a practicar el deporte, para mí el más hermoso de todo. Pero no sé si están dadas las condiciones, porque
porque la liga ha decaído, porque no hay tanta competencia. La cantidad porque de chicos no... Cuando vos hace un ratito preguntabas por la financiación de todo ese fútbol, llamemos caro, de la década del 70, porque se traían jugadores de afuera, se les daba vivienda, algunos se les daba vivienda, había financiación porque había buenas recaudaciones, además había mucho aporte de particulares, entonces permitía todo ese financiamiento, y además, al ser una liga muy competitiva, porque los cuadros de Corral de Bustos cuando venían acá traían mucha gente, yo actualmente veo que no es tanto, eso permitía que los equipos se potencien, se busquen reforzarlos bien para que estén bien posicionados y llevar gente a la cancha que por medio de esa recaudación pueda financiar todo eso que... Ahora te voy a decir una cosa también. Creo que los jugadores, no me animaría a hacer una comparación del dinero que ganaba antes un jugador con el que gana ahora. No sé si en Irville ganan tampoco, pero bueno, algún jugador bueno acá de la zona que pueda ganar. No me animaría a decirte, pero no era una locura venir a jugar. Yo me acuerdo que venían en taxi, venían 5 o 6 de arriba en taxi, pero no cobraban muy buena plata. Y eso que venían de afuera, venían de muy lejos, de Rosario, de otras ciudades. El club le pagaba todo, pero me parece que no ganaban tanta plata. Ahora te voy a decir otra cosa, ¿no? Porque era tanto el entusiasmo que había, que vos tenías que hacer un trabajo en una cancha y llamaba gente y se amontonaban para venir a ayudar a la gente, para hacer cosas en las canchas, cosa que hoy no pasa, ¿no es cierto? Hoy es difícil hasta formar una comisión de una institución. Entonces, bueno, cuando hay mucho entusiasmo hay más colaboración. Y al ver más colaboración, sí, hay más unión. Lo que pasa es que gran cantidad de gente trabajando en la subcomisión del fútbol mayor. Que al diversificarse los deportes, Almafuerte, por ejemplo, tiene 3 o 4 deportes. Sí, tiene mucho deporte. Y tiene una comisión de hockey, tiene una comisión de tenis, tiene una comisión de patín, y tiene otra comisión. Entonces, cada comisión sale a vender algo para financiar su actividad, y eso va achicando la posibilidad de que otros lo puedan hacer. Entonces, ha cambiado tanto todo que es muy difícil hoy la financiación de los deportes. River tiene ese problema, me imagino que debe tener ese problema en el fútbol actual, el problema de financiación, porque yo voy a la cancha asiduamente y no veo tanta concurrencia como para con esa recaudación financiar una campaña. Bien, y ya ahora para finalizar quisiera que recuerden alguna anécdota que los haya marcado a ustedes, ya sea en un clásico como en otro partido en particular. Que lo haya marcado. Cuente una anécdota. Yo sé, Eduardo, que vos tenés mucha, y vos, Tito, seguramente también. Pero, ¿como futbolista o como espectador? Como a vos te guste. No, como espectador tenés, como futbolista también tenés. Le doy la posibilidad a Tito que hable primero. Vamos a ver lo que... No, anécdota entre él y yo hay una cosa linda nada más, pero es de la amistad que tenemos. Y se la recuerdo todavía. Y él me la recuerda todos los días. Y cuando me ve, me acuerdo, ¿te acordás del caño que te hizo Rubio? Porque hay una jugada histórica en la cancha de River, en la cancha de un clásico. El arquero de Almafuerte le tira la pelota a Rubio, que le jugaba de número 10, y el Tito va a presionarlo de atrás, y Rubio abre las piernas, y la pelota pasa entre medio de las piernas de Tito, y Rubio la va a buscar por atrás. ¿Qué jugador que era Rubio, Eduardo? Vos hablaste muy bien de Rubio. Sí, era un jugador, yo he visto mejor, es decir, de los que trajo Almafuerte, era uno de los mejores. Pero River tuvo grandes jugadores también, Sí. Me acuerdo el Vasco Arzaud, win derecho de Ville, te vuelvo a recordar al Choco Torres, Choco Tavares, un 5 clavado en el medio de la cancha que distribuía todo el juego, y toda pelota que circulaba por el medio de la cancha pasaba por los pies de Choco Tavares. Sí. Lo que te quería decir de Tito, que yo a Tito lo veo en el año 72 al 79, Tito ya venía de vuelta del fútbol grande, del fútbol de Córdoba, así que lo vimos acá cuando él ya era en sus últimos años, y así mismo, como ya lo dije anteriormente, me animo a decir que fue uno de los mejores jugadores que dio, para mí fue el mejor jugador que dio el fútbol de Inriville en lo local. Después Almafuerte tuvo grandes jugadores,
a partir del año 75-76 te puedo nombrar el Pochi Ciccarelli, el Chino Venegas, mi hermano y Ariel Molinari, jugadores que Ariel Molinari terminó jugando en Central, mi hermano jugó en Instituto, jugó en la cuarta especial de Newell. El Chino y el Pochi no salieron de la zona, pero eran grandes jugadores. El Soplete. Bueno, yo estaba hablando de la fuerte. Soplete fue un jugador brillante. Soplete, hermano del Chino, era un jugador brillante. Era un 5 extraordinario, un 5 de pelota parada, un 5 de cabeza levantada, un 5 con las dos piernas. Pateaba con las dos. Él no tenía perfil, le podía dar con la zurda, con la derecha. Yo siempre pongo el ejemplo de lo bueno que era el fútbol en ese momento en Inriville. En ese momento, cuando Soplete estaba destellando acá en Inriville, el Tolo Gallego era el 5 de la selección argentina que sale campeón en el 78. Y si nos ponemos a comparar, el Tolo Gallego no sabía dar un pase más largo de 10-12 metros. En cambio, el Chino el Soplete era un jugador de toda la cancha. La metía con las dos piernas cualquiera de los dos puntos. Además, cuando ponía la pierna, había que moverse porque... muy buen jugador. Para mí fue uno de los mejores 5 locales. Sí. Otro gran jugador que dio Inriville fue que tuvo corta trayectoria porque se lesionó, Mario Villarruel, un jugador, un número 6, que también a mí me gusta hacerlas comparar, como comparé al Chino con algunos jugadores, algunos 5 que había en ese momento en la Argentina, tipo Marangoni. El Mario Villarruel tenía era muy parecido en todo a Daniel Pasarela. Mario Villarruel era un 6 que iba al ataque, pateaba muy bien de lejos, pateaba muy bien los tiros libres, pateaba muy bien los penales, pero se lesionó muy temprano y tuvo que prácticamente abandonar. Sí. Y un jugador referente, tenés un jugador referente a nivel nacional como internacional, vos como Tito, ¿cuál es el tuyo, Eduardo? ¿Internacional? O nacional. Un jugador que vos digas, no sé, me llama la atención. Hay dos jugadores yo creo que hay dos jugadores en el orden internacional despegados totalmente del resto, que son Messi y Ronaldo. Ronaldo es más completo que Messi. Ronaldo no tiene perfil, salta a cabecear, pero Messi tiene un pique corto. Messi jugando adentro a 5 metros afuera del área y encarando el área es implacable. Es un jugador que en su máxima velocidad la puede levantar en 5 o 6 metros. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional, y hay muy buenos jugadores a nivel nacional. River tiene Sánchez es uruguayo, pero un jugador extraordinario, el 8 de River, el Sánchez. Hay muchos buenos jugadores. A mí me gusta el 5 de River que era de Newell. Sí, el que era de Newell. No me acuerdo cómo se llama ahora. En ese momento... Poncio. Sí, buen jugador, sí. Batalla toda la mitad de la cancha. Un jugador que me gustaba mucho, me deslumbraba, y yo creo que San Lorenzo muchos resultados lo obtuvo con Ángel Correa. Correa y fundamentalmente Piatti, un jugador muy buen jugador. Está triunfando en Europa. Tito, recordá en aquel momento de la década del 70 y que creo que vos lo dirigiste. ¿Te acordás el Rondó que jugaba de Corralense? Era lo más parecido en físico y en la forma de jugar y agarrar la pelota, era muy parecido a Maradona. Rondó está en Isla Verde. Lo dirigí en Corralense, lo dirigí en el Bel de Belville y en Recreativo de la Borde. El Corralense tenía un equipo en ese momento formidable. Tenía los hermanos Cabrera, uno jugaba de 8, otro jugaba de 9. 3 campeonatos en el Corralense. Rondó jugaba de 10. Coria jugaba de wing derecho. Claro. Yo me acuerdo cuando Corralense inaugura su cancha, la cancha actual de Corralense, vino Boca a jugar. Claro. Vos jugaste ese partido, vos jugabas la selección de la liga con Boca. Sí. Boca tenía un día que se llamaba Potente. Un jugador extraordinario. Potente te daba un pase a 40 metros al pie, no te tenías que mover para recibir la pelota. Ese día la cancha de Corralense era impresionante la gente que había. Yo creo que nunca más volvió a estar como sabés, porque era impresionante. Bien, Tito, no sé si sabrás que el diario El Gráfico de aquí de la provincia de Córdoba lanzó un documento donde a usted lo nombran
hace unos días, donde dice que un 25 de agosto de 1968 la selección de la Liga Regional se consagraba por primera vez campeón provincial al empatar ante el combinado de la Liga Cordobesa en la segunda final disputada en la cancha de Instituto, donde usted convirtió el gol a los 26 minutos del segundo tiempo y clavaste el empate 1-1 ante el combinado de la Liga Cordobesa, logrando así lo que sería el primer título provincial en la historia de nuestro fútbol. Sí. Y Juan Carlos Colman, por parte de los cordobeses, marcó también el tanto de la Liga Cordobesa, lo cual la igualdad final permitió la victoria ligera, lo que sería el 3-2 registrado en el primer partido jugado en Río Cuarto, y así para darle el triunfo a la Liga Regional. No sé si lo recordás. Hice los 4 goles. ¿Los 4 goles metiste? Ahí dice. Los 4 goles, sí. Donde convirtió usted los 4 goles y así campeón de lo que Me fue... llamaron de Río Cuarto por esto. Ayer. Diario El Gráfico. Bien, ya para finalizar quiero ver si quieren agregar algo más. Yo les agradezco desde mi parte, Radio Fiel también les agradece por haber venido y tomarse un tiempo para estar y compartir un grato momento. No sé si ustedes saben que mucha gente está escuchando y esperaba esta nota con ustedes dos. Desde aquí en nuestros estudios les agradecemos. El agradecido soy yo, hablo por mí, por supuesto. Es hermoso, son recuerdos que yo los llevo permanentemente, la década, el fútbol inrivillense de la década del 70, porque primero porque me tocó alguna vez jugar, y segundo porque vi un fútbol maravilloso que después no tuve otra oportunidad de verlo. De 11 integrantes de un equipo, 8 o 9 jugadores eran de buen pie, y el que no era de buen pie se tenía que amoldar a eso, porque si no, no jugaba. Creo que cambia totalmente a la actualidad, donde se da esa ecuación inversa, es decir, hay 1, 2 o 3 que saben jugar bien a la pelota y lo otro es todo un complemento, todo complementan. Bueno, y agradecerte esto porque a mí también me sirve y me hace muy bien. Bueno, yo también tengo mis palabras de agradecimiento, por supuesto. Uno ha nacido dentro del deporte. Pero yo soy deportista, me gustan todos los deportes. Yo, si hay un partido de bocha, lo voy a ver. He ido a ver las chicas de hockey ahí en Almafuerte, he ido a ver, qué sé yo, lo que... Si hay cuando había natación en Río, iba siempre a ver natación. A mí me gusta todo el deporte que sea, porque yo creo que el deporte le hace bien a la juventud. Y nosotros los viejitos es hora que pensemos para la juventud también. Y además elimina lo que son algunos problemas sociales y culturales que hoy en día están en decadencia aquí en Argentina. El deporte educa, y el que le gusta el deporte se va a cuidar. Sociabiliza también. Sí, y físicamente va a ser una persona sana, fuerte, porque se tiene que cuidar, si no, no puede hacer deporte. Así que no me interesa el deporte que sea, pero que se haga deporte. Hay muchos que dicen, acá no hay que hacer más deporte. No es así. Acá hay que hacer más deporte todavía. Con los chicos, con los jóvenes. Eso es lo que pienso yo. Después si se hace o no, bueno, que lo tome quien lo quiere, si no que lo deje. Bien. De todas maneras les agradezco mucho. Y cuando quieran me llaman, no tengo ningún problema. Y que algún día vuelva el clásico. Ojalá. Bueno. No, encontrará de nuevo uno en cada vereda, pero bueno, respetándonos, por supuesto. Sí, claro. Total, a él le gusta el Burrito Ortega, a mí me gustaba Batistuta. ¿Qué quiere hacer? Muchísimas gracias por haber venido, que tengan muy pero muy buenas noches. Bueno. 20:44 Gracias a ustedes, minutos muchachos. en la República Argentina.